El pasado martes conmemoramos el Día del Libro, una fecha para fomentar la lectura, pero también para poner de relieve la importancia de los derechos de autor. Hoy es 26 de abril y también tenemos que hablar de ese tema porque hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Andoni García sabe mucho de esto porque es abogado de Señale y especialista en propiedad intelectual, y hemos querido contar con él para que nos aclare un poco estos términos. Es él a quien tenemos ya el teléfono. Andoni, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias sobre todo por aceptar nuestra invitación para hablar de estos temas que muchas veces confundimos. Nada, encantado de compartir este rato con vosotros. Bueno, derechos de autor hablábamos y también propiedad intelectual. Son términos que nos suenan, pero que no sabemos muy bien cuándo utilizarlos. ¿Por qué no nos das tú una pequeña definición de ambos para que nuestros oyentes puedan aclararse un poquito más? Muy bien, además, bueno, como bien has comentado, hoy es el día apropiado porque es el día de la propiedad intelectual. Uh-huh. Ya tenemos os tengo que adelantar que lo que es el mundo de la propiedad intelectual es un mundo complejo, incluso para las personas que nos dedicamos al derecho, para los que somos abogados como yo. De hecho, bueno, tengo una anécdota al respecto, que hace poco un cliente, cuando hablaba de propiedad intelectual, me decía, eso es la teología del derecho. Entonces, bueno, sí que son conceptos, términos que oímos mucho a diario, pero que son en ocasiones difíciles de entender. Bueno, os voy a contar primero que bajo lo que es el Día de la Propiedad Intelectual, hoy celebramos está impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, uh-huh. La OMPIC o WIPO, sus siglas en inglés. Lo que pasa es que el concepto de propiedad intelectual que se celebra hoy en día es un concepto amplio e incluye lo que en la legislación española se entiende también como propiedad industrial, ¿vale? Entonces, tendríamos hoy la celebración del Día de la Propiedad Intelectual en un sentido amplio y hablaríamos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. La propiedad intelectual, estamos hablando de los derechos de autor, de los derechos digamos, de todos, los derechos que tiene un autor cuando hace una obra. Eso es, de una persona natural por crear una obra, pues sea literaria, sea artística, científica o incluso la de propiedad intelectual. En nuestro ordenamiento existe una protección para lo que es el software, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hace esa diferencia entre derechos de autor y propiedad intelectual cuando básicamente casi es lo mismo? Sí, bueno, realmente propiedad intelectual es el término amplio, y el término amplio que agrupa a lo que son los derechos de autor. Realmente, bueno, igual el término más, los dos términos son válidos. Propiedad intelectual está extendido por otras circunstancias. Pero bueno, igual hablar de derechos de autor, incluso hay veces que por convicción propia existen personas que prefieren hablar de derechos de autor, más que por eliminar el término propiedad. Ahí tendríamos a personas pues como Lawrence Lessig, el profesor de Derecho a la Universidad de Stanford. Andoni, en los últimos años hemos escuchado muchas noticias sobre ese tema, sobre la vulneración de los derechos de autor, con el tema, por ejemplo, del cierre de Megaupload, la página web donde se podían descargar las personas pues muchos contenidos. ¿Dónde está el límite entre compartir y tener que pagar por los derechos de autor? Bien, bueno, la verdad es que el avance de la tecnología es el gran debate, ¿no? Y desde hace muchísimos años desde que empezó lo que es Internet y los que empezamos a usar Internet, pues algunos a utilizar Napster. El avance de la tecnología hace que las posibilidades de enfrentarnos a nuevos retos aumentan, ¿vale? Yo lo prefiero llamar igual un poco a nuevos retos. El problema es que, claro, que nos vamos a encontrar con intereses contrapuestos. Esto no es nuevo, ¿de acuerdo? O sea, lo que es el avance de la técnica, de la tecnología, y que ha habido intereses que de otras personas pues que se han visto reducidos, pues ha sucedido a lo largo de la historia siempre, y a lo largo de la historia de la propiedad intelectual
desde el siglo XVIII, desde que las personas son conscientes de lo mismo, pues se ha producido un poco esa lucha de avances y merma de derechos por otro lado. Yo creo que el reto al que nos enfrentamos no es tanto igual la restricción al acceso a Internet, es un gran debate, ¿no? El restringir a las personas pues la posibilidad de compartir archivos, sino que el reto es cómo obtener un reconocimiento válido, un reconocimiento adecuado del trabajo de los autores, ¿vale? Frente también a lo que es el derecho a acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. Y bueno, está claro, parece que siempre hay como ese tiro y afloja. Los autores quieren cobrar por su trabajo, que es lógico, y también pues los usuarios pues tenemos derecho pues a que podamos compartir nuestros contenidos con otras personas. Claro. Además, en los últimos años también, Andoni, hemos visto cómo el libro electrónico se ha hecho un hueco en nuestras vidas. Los libros circulan ahora por Internet sin ningún tipo de control. ¿Y dónde queda en estos casos la propiedad intelectual y los derechos de autor? ¿Se han visto más mermados aún que con, por ejemplo, cuando compartíamos canciones? Claro, al final, obviamente, igual que al compartir archivos de música, el libro electrónico, claro, se está enfrentando a lo que he llamado antes un nuevo reto, y yo creo que bueno, por otra parte lo va a tener igual. Personalmente creo, sin ser un experto de la gestión de negocio, siendo experto en los temas del derecho a propiedad intelectual, otra cosa es la gestión del negocio, pero yo creo que lo va a tener un poco más complicado que el mundo de la música, porque el mundo de la música precisamente lo que se ha alegado ha sido que, vale, los autores han visto cómo ha bajado su venta de ingresos vía CD, soporte tradicional, pero han aumentado vía otras, pues, conciertos, promociones, etcétera, ¿no? En el mundo del libro electrónico, ¿qué ocurre? Que, claro, ¿qué otras vías de ingreso puede tener un escritor? Entonces, creo que ahí sí que se va a enfrentar lo que es los autores a un poco un desierto un poco más grande que el que en el mundo de la música. Bueno, Andoni, tú casos de estos tratarás casi todos los días. Nos gustaría saber también qué tipos de casos llegan a tu despacho de abogado relacionados con estos temas. Pues mira, como os he comentado inicialmente, llevamos los aspectos relacionados con propiedad intelectual y propiedad industrial. Propiedad intelectual no solo con autores que, digamos, en el sentido tradicional, igual escritores, artistas, sino autores que son desarrolladores de software, gente que crea contenidos pues para lo que son páginas web, incluso, bueno, diseñadores gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos llegan asuntos pues de personas, primero, que quieren, se han visto igual pues vulnerados sus derechos y quieren reclamarlos, pues se sienten que se han vulnerado sus derechos pues porque han sufrido un plagio de alguna creación. Ya os digo, una creación que puede ser tanto una obra literaria, o nos hemos encontrado con desarrolladores de software pues que les han copiado, digamos, código y lo han utilizado en otras aplicaciones, y eso es propiedad intelectual. Y luego, bueno, incluso gente que quiere colaborar en un proyecto en conjunto, lo que podría derivar a una obra en conjunto, una obra colectiva, y quieren asesoramiento pues para saber primero cómo obtener una protección, si van a tener una protección de alguna manera especial más fuerte al futuro, haciendo algo frente a intromisiones ilegítimas, y que quieren incluso dejar plasmado por escrito esa colaboración, cada uno que aporta, ¿vale? Pues entonces ya veis, es un mundo bastante amplio y muy bonito, muy bonito. Y los retos tecnológicos pues nos dan grandes posibilidades de trabajo en relación a este mundo, ¿no? de la propiedad intelectual. Y hablando de retos, ¿cuál es el caso más complicado que te haya tocado gestionar? Pues sobre todo, porque es lo que más llevo, ha sido el, digamos, uso por parte de
parte de código fuente de un desarrollo informático, por otra, por esto fue un conflicto entre empresas y bueno, pues ahí te encuentras con problemas de si existe una copia total o existe parte. Hay muchos actores involucrados, ¿no? O sea, uno le copia a otro, pero el que copia lo vende a un tercero, el tercero no lo sabe y lo está utilizando. Entonces esos son casos complicados, porque hay muchos intereses y bueno, la verdad es que ya os digo que también bonitos. Y en este Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿por qué es tan importante la propiedad intelectual y los derechos de autor? Sí, realmente, digamos, entendiendo lo que os he dicho, ¿no? En un sentido amplio, entendiendo la propiedad intelectual, los derechos de autor, desde el punto de vista de lo que es el mundo del copyright más restrictivo hasta el mundo de lo que es el dominio público, el mundo de las licencias Creative Commons. Yo creo que es importante tener en cuenta la propiedad intelectual, o más que nada las creaciones de las personas, más que la propiedad intelectual, las creaciones de las personas, porque son un reflejo de la parte más espiritual nuestra, por decirlo de alguna manera, la que nos va a diferenciar yo creo que del resto de personas y del resto de seres que están en este planeta. Entonces, al final, eso es lo importante, ¿no? La creación. Para mí lo que es importante son la creación, la posibilidad. Bueno, a mí me encanta la fotografía y lo que es las posibilidades de las personas de desarrollar su personalidad a través de la creación intelectual. Por eso yo creo que es importante. Pues con eso nos vamos a quedar, porque con la creación de las personas, que es importante, nosotros también hemos querido ponerlo de relieve y sobre todo en este día tan interesante, importante también para vosotros. Así que, Andone, muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a vosotros y encantado de haber compartido este rato con vosotros, con vuestro programa. Enhorabuena por todo. Hasta luego, muchísimas gracias.